Ahora ya sí, tenemos la convocatoria de la especialidad de Psicología encima de la mesa y hemos creado este vídeo fundamentalmente con la intención de ayudaros en el proceso de inscripción, tanto a las personas que os presentáis por primera vez a la oposición, con la intención pues de ayudaros en todo el proceso, como también a aquellas otras que os habéis presentado en alguna otra ocasión y pues necesitáis refrescar un poquito cómo debemos de inscribirnos. Sin dilación, empezamos. Bien, ¿y a dónde tendremos que acudir para obtener la convocatoria? Pues muy sencillo. Directamente nos tendremos que ir al DOGA del 8 de noviembre de 2019. Para ello, tan sencillo como poner en nuestro explorador dog.xunta.es o en cualquier buscador poner DOGA Xunta y directamente nos llevará a la página del diario oficial. En ella localizamos la publicación del 8 de noviembre y en la sección de oposiciones y concursos veremos directamente nuestra convocatoria de psicología, que por cierto será la primera de todas las que podemos ver publicadas en ese día. Una de las preguntas que todo el mundo se está haciendo es, ¿cuáles han sido los temas que finalmente se han publicado en la convocatoria? Pues para ello tenemos que acudir justamente al final del documento, donde veremos que de temario común se han publicado 11 temas y de temario específico 44. Esos son los temas que definitivamente serán los que vayan a examen en esta convocatoria de psicología. En cuanto a ellos, por supuesto que nadie se preocupe porque todo el profesorado en este momento está con la actualización del temario y todas aquellas clases que se impartan de forma inminente será ajustada, por supuesto, al nuevo temario. Bien, ¿y qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Pues en esta pantalla tenemos el resumen de todo lo que vamos a desarrollar a continuación. En esta convocatoria publicada en el DOGA del 8 de noviembre se detallan, por ejemplo, las solicitudes, todo lo relativo a los plazos, los 20 días que se establecen para poder hacer la inscripción, por supuesto la documentación que tenemos que presentar, todo lo relativo a las tasas, cómo tenemos que gestionarlo, todo lo que concierne también a las fechas de examen y, sobre todo, haremos un simulacro de inscripción para que todo el mundo pueda ver cómo es el procedimiento para inscribirse en la oposición. Vamos a ello. Antes de empezar, nos gustaría recordar que para poder proceder a la inscripción, todo el mundo necesita una forma de identificarse digitalmente, ya sea a través de Chave 365, ya sea a través de certificado digital. Esto es algo que explicaremos más adelante con el simulacro de la inscripción en la oposición, pero lo dejamos claro de antemano por si alguien todavía no lo tiene, que sea lo primero que vaya a hacer para que le dé tiempo dentro del plazo que está establecido. ¿Y cuál es ese plazo? Pues la presentación de solicitudes deberá de hacerse en los próximos 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria. Como la convocatoria se publicó un viernes y el sábado no es día hábil, el siguiente fue el lunes, día 11 de noviembre, y por lo tanto el plazo de inscripción durará hasta el 9 de diciembre de 2019. Antes de ese día o con ese día inclusive debemos de tener hecha la inscripción. Nuestra recomendación es que se haga cuanto antes por miedo a cualquier circunstancia que pueda surgir en plena inscripción o porque suele ser bastante habitual que el último día haya saturación en los servicios y nos podamos encontrar con problemas realmente importantes. Recordamos que cualquier convocatoria, cualquier solicitud realizada fuera del plazo establecido en la convocatoria no será admitida. Bien, ¿y cuál es la documentación que tendríamos que presentar? Pues con respecto a esta cuestión, lo esencial es cubrir la solicitud, presentar el justificante de haber abonado las tasas y, a priori, poco más. Y es que la propia Administración se encargará de cotejar si nuestros datos son reales
y ciertos. Por ejemplo, el DNI. Desde el momento en que nos inscribimos estamos autorizando por defecto a la Administración a que coteje todos estos datos, y tan solo si nosotros los señalamos no permitiremos a la Administración a que lo haga, en cuyo caso nosotros tendríamos que entregar la documentación correspondiente, como puede ser, como decimos, fotocopia del DNI. Así es que, por supuesto, nuestra recomendación es que autoricemos a la Administración a que coteje todos los datos, lo cual nos evitará tener que presentar cierto papeleo. También os preguntaréis cuándo tendremos que entregar el título de Celga 4, cuándo necesitamos entregar los títulos que tenemos por méritos. Bueno, pues toda esa documentación se entregará después, no en el momento de la solicitud. Por ejemplo, el Celga 4 se entregará tan solo una vez superado y publicadas las listas del primer examen, y los títulos de méritos tan solo se entregarán una vez superada la oposición. En cuanto a las tasas, otro de los datos que por supuesto nos debe de preocupar, porque sin el abono tampoco podríamos acceder a la oposición. Podremos hacerlo fundamentalmente a través de dos vías, o bien acudiendo directamente a un banco, a cualquiera de las entidades financieras colaboradoras autorizadas que tenéis citadas en la propia convocatoria, y allí tendríamos que presentar el impreso de autoliquidación de tasas modelo 739 que podéis, tal como podéis comprobar en la propia convocatoria. O directamente, probablemente la opción más cómoda, hacerlo a través de Internet en la oficina de Hacienda Tributaria, en la página de la Xunta. A continuación lo mostraremos en un pequeño simulacro. Conviene recordar respecto de las tasas que hay ciertos colectivos o personas en ciertas situaciones que pueden estar exentos de tener que pagar las tasas, o en cualquier caso tener una importante bonificación. En primer lugar, cualquier persona que se encuentre en una situación de discapacidad, o cualquier persona que pueda presentar una fotocopia compulsada del título de familia numerosa en calidad especial. En ambos casos contarán con una bonificación total de las tasas. Tan solo en caso de familia numerosa de carácter general, o ser demandante de empleo al menos desde hace 6 meses desde que se publica la convocatoria y no esté percibiendo prestación o subsidio por desempleo, pues estas personas tendrán una bonificación del 50%. ¿Algún otro dato? Fecha de examen. ¿Cuándo van a ser? Pues lo que se nos dice en la publicación, según lo establecido en la orden del 4 de noviembre de 2019, en la que se publica la convocatoria de la especialidad de psicología, pues los exámenes serán a partir de 6 meses desde la publicación de la convocatoria, con lo cual esas son un poco las fechas de referencia. Y sin más, pues vamos a ver esa simulación del proceso de inscripción. Con motivo de las oposiciones de educador social y trabajador social, nuestra compañera Almudena hizo una especie de simulacro inscribiéndose en la propia oposición, en el que pues se puede ver cómo es el procedimiento a través de la plataforma digital de la Xunta para poder inscribirse, ¿no? Así es que os dejamos, creo que nadie lo explica mejor que ella, por lo tanto os dejamos con ese vídeo, con esa explicación, en la que lo único que cambiaría sería que, en lugar de, por supuesto, inscribirnos en la convocatoria de educador social o de trabajador social, nos tendríamos que inscribir en la de psicología. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer, como veis, es entrar en la página funcionpublica.xunta.gal, que nos llevará automáticamente a esta página que vemos aquí. En esta página tenemos que ir al enlace donde pone procesos selectivos, y automáticamente nos lleva a este enlace que pone generación y presentación de solicitudes de procesos selectivos. Pinchamos en él.
Y como os decíamos en la presentación, tenemos que tener algún tipo de certificado digital. Si no tenemos certificado digital, no nos va a permitir hacer la solicitud. Con lo cual, si tenemos certificado digital bien de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o bien DNI electrónico, podemos ir a la solicitud con certificado digital, o si tenemos la solicitud con la chave 365, automáticamente nos vamos a esta opción. Yo lo voy a hacer por esta vía, por acceso con chave 365. Lo que nos va a mandar poner es el NIF y la clave de la chave, con lo cual de esta manera accedemos. Una vez accedemos, nos va a explicar que podemos generar una nueva solicitud, si es la primera solicitud que hacemos. Una vez que hacemos la primera solicitud, imaginaros que hacemos una solicitud y la hacemos mal o tenemos algún error, podemos retomar esa solicitud o podemos hacer otra solicitud nueva, ¿vale? Con lo cual no os preocupéis si os equivocáis porque no hay ningún problema. Vamos a generar, por lo tanto, una nueva solicitud. Bien, una vez que accedemos, como veis, nos van a pedir simplemente los datos. En la convocatoria escogemos una de las dos, o bien educadores o bien trabajador social. Acceso. Bien, pues aquí tenemos que buscar si vamos por acceso libre o por promoción interna. En cualquier caso, yo voy a poner acceso libre. Tipo de convocatoria, ya nos lo autorrellena, función pública, concurso oposición, funcionarios, grupo A2 y la opción única. Aquí nos da la opción de cómo queremos que se nos presente el examen, en gallego o en castellano. Y es bueno ponerlo de manera coherente porque después no va a haber manera de modificarlo, con lo cual pues bueno, yo si quiero que me den el examen en gallego lo pongo y si no en castellano. Y procedemos a cubrir los datos personales. Nos pide el del NIF, los apellidos, el nombre, fecha de nacimiento, sexo, tipo de vía, enderezo, el código postal, la nacionalidad y datos de contacto, los teléfonos, correos electrónicos y en el caso de devolución de tasas, pues un número de cuenta, ¿no? Para que nos la puedan devolver. Otros datos, si somos familia numerosa, con carácter especial o general, por lo que decíamos del pago de tasas, o si somos demandantes de empleo, sí o no, y si tenemos algún tipo de discapacidad, recordar de más del 33% o más. Y aquí es donde pinchamos si autorizamos, ya está pinchado automáticamente, si autorizamos a que la administración consulte toda la información que hemos puesto anteriormente. Si nosotros despinchamos esto, automáticamente tenemos que cubrir la documentación para acreditar las titulaciones que poseemos. Si lo pinchamos, nosotros simplemente autorizamos a que la administración mire todos nuestros datos, con lo cual le damos a siguiente. Bien, automáticamente, si os fijáis, nos da un número de solicitud, ¿vale? Por lo tanto, es importante que la apuntéis o que le hagáis una captura de pantalla, aunque se os envía a vosotros un email de confirmación. Aceptamos y automáticamente nos vuelve a poner nuestros datos. Vale, entonces nos pone la fecha del número del DOGA, tipo de convocatoria, acceso, sistema selectivo, etcétera, y nuestros datos personales, que en este caso yo puse Premier Oposiciones Médicas. Fijaros que ya nos da opción un enlace para realizar el pago y nos pone que nos acordemos que debe de continuar la presentación de la solicitud después de realizar el pago, que con eso no se termina, hay que solicitarlo. El importe a ingresar va a ser de 36,36 euros. Nos pregunta si el pagador es el mismo que el solicitante, pues ponemos lo que corresponda. Bien, una vez nosotros vamos a seleccionar el tipo de pago, recordamos que lo podemos hacer o bien presencial o bien telemático. Si lo queremos hacer presencial, nos van a pedir la entidad bancaria donde lo queremos hacer y al darle a continuar se nos genera un documento. Entonces, este documento, que es el modelo 739, nos generará dos copias en donde pues bueno, llevaremos directamente el documento de autoliquidación telemática a la entidad bancaria. ¿Qué nos pasa? Que tenemos que cerrar este procedimiento, tenemos que ir al banco, pagar de manera presencial y una vez que ya tenemos pagado, volveremos a retomar la solicitud y justificar, validar el pago de tasas. Por lo tanto, tendremos que acceder a validar
en donde pues pongamos la fecha de ingreso y pongamos el número del NRC y validar el NRC para que nos deje posteriormente presentar la solicitud. Si lo hiciéramos a través de telemáticamente, lo podemos hacer con o sin certificado digital, y una vez que tenemos abonado el pago online, nos va a permitir presentar la solicitud. Por lo tanto, una vez que tenemos abonada la tasa correspondiente, tendríamos en el siguiente paso que firmar la solicitud e imprimimos siempre el justificante, ¿vale? Para quedarnos con un justificante de que hemos presentado la solicitud correspondiente. Recordar que tenemos siempre que firmar y entregar la solicitud. Si no validamos el pago y no validamos y firmamos la solicitud, no está entregada. De todas maneras, podemos entrar todas las veces que queramos para ver el estado de las solicitudes, que lo podemos consultar en cualquier momento siguiendo las instrucciones iniciales y seleccionando siempre en la pantalla de opción de la consulta retomar la solicitud correspondiente, ¿vale? Para cualquier aclaración o información sobre los procedimientos anteriores, las personas aspirantes podrán ponerse en contacto telefónico con el Centro Informativo CIGSTEC en el número 981 54 13 00 de 8:30 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 10 a 2. Bien, como último